Cosmopolitismo, la ética en un mundo de extraños, de Anthony Appiah. Apreciado docente Alessandro Carlo Gaviria, compañeros y compañeras, tengan todos ustedes muy buen día. En esta oportunidad el grupo número 7 tiene el agrado de presentarles el tema el cosmopolitismo. Bien, para empezar hablemos del autor de este libro. ¿Quién es Kwame Anthony Appiah? Nacido el 8 de mayo de 1954, en Londres, Inglaterra. Es un filósofo, teórico, cultural y novelista, cuyos intereses influyen en la teoría política y moral, la filosofía del lenguaje y la mente, e historia intelectual africana. Appiah fue profesor de filosofía en la Universidad de Princeton, antes de mudarse a la Universidad de Nueva York en el año 2014. Ha enseñado filosofía y estudios africanos y afroamericanos en las universidades de Ghana, Cambridge, Harvard y entre otros. Su padre, Joseph Emmanuel Appiah, es originario de Ghana, África, un abogado diplomático y político de la región de Asante. Su madre, Peggy Chris Appiah, una historiadora de arte y escritora inglesa que nació en el oeste de Inglaterra, al pie de las colinas Cotswold. Bien, platicaremos sobre el cosmopolitismo. ¿Qué es el cosmopolitismo? Es una ideología estoica que considera que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad, sin distinción de género, tradición o cultura, prediciendo de ideas como las fronteras o la nacionalidad. De esta manera podemos decir que el cosmopolita podría ir de un lugar a otro sin ninguna preocupación, pues su lugar de origen sería todo el mundo. El cosmopolitismo se origina de dos palabras griegas. El primero, cosmos, que significa mundo, el segundo, politis, que significa ciudadano. Entonces podemos deducir que el cosmopolitismo significa ciudadano del mundo. ¿Quién fundó el cosmopolitismo? El cosmopolitismo se origina en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C., en tiempos del imperio de Alejandro Magno y Imperio Romano de Alejandro Macedonio, por la actitud de Diógenes, quien dice ser ciudadano del mundo. Diógenes es filósofo nacido fines del siglo V a.C. en Sinope, actualmente Turquía. Diógenes de Sinope, o también llamado o conocido como el cínico. Cuenta la historia que Diógenes vivía desnudo en un barril de arcilla, la cual presumen llamarle cínico por el hecho de que él hacía sus necesidades en público. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿quién fundó el cosmopolitismo? Es Diógenes de Sinope. Nociones de Diógenes respecto a un mundo global. La primera noción nos dice que no necesitamos un gobierno mundial único. Podemos considerarnos ciudadanos incluso si no lo somos y no queremos ser los miembros de una comunidad mundial único, sometidos a un gobierno único. En este caso hace rechazo a un gobierno mundial único. La segunda noción nos dice debemos preocuparnos por la suerte de todos los seres humanos, tanto la de nuestra comunidad y como las de la otra. O sea, debemos preocuparnos por nuestros congéneres, ya sea la de nuestra alrededor y la de otra nación, la de otra ciudad, ya sea pueblo, ya así. Y la tercera nos dice tenemos mucho que ganar de las conversaciones que atraviesan las diferencias. Vale la redundancia, el valor del diálogo es muy importante para nuestra sociedad, ya que al escuchar a las personas, vale la pena escuchar a los demás porque posiblemente tengan algo que enseñarnos. También vale la pena que los demás nos escuchan porque posiblemente tengan algo que aprender. Bien. El cosmopolitismo entra en la historia intelectual del Occidente a través de los estoicos. En la historia consideran al primer estoico al señor Zenón de Sitio. Es
más conocido como discípulo de Diógenes, es por eso que no se considera en los estoicos más célebres. En continuación tenemos estoicos célebres más reconocidos, a Marco Tulio Cicerón y a Marco Aurelio de Negri, y también tenemos a Epicteto y así. Bueno, a lo que nos interesa es que qué pensaban ellos respecto al cosmopolitismo y su idea respecto a ello. Cicerón decía que las personas nacemos con dos personalidades. La primera, que son características básicas de la humanidad, en la cual resalta la razón, la habla, la forma humana. Y el segundo, que es el propio de cada individuo, propio de cada persona. Por ejemplo, propio de ti, propio de mí y de cada una. Ya sea el talento, la habilidad, la característica, es propio de cada uno. Y Marco Aurelio de Negri refuerza a ello, y él nos dice que todos compartimos la razón. Si la razón regula la conducta humana, es similar a la ley, tiene la misma función. Aquellos que viven bajo la misma ley se llaman ciudadanos. Entonces, por naturaleza, todos somos cosmopolita por naturaleza. Y estos ecos de los estoicos fue evangelizado por Saúl de Tarso, más conocido como San Pablo en la Biblia. Era romano helenizado. San Pablo de Tarso, o San Pablo, mayormente sale con esta evangelización primero desde su tierra natal, Asia Menor. Ya allí va evangelizando hacia otras naciones. Esta idea de los estoicos. La idea del cosmopolitismo es retomada por la Ilustración europea con la misma esencia de interés global por la humanidad, sin el deseo de que existiera un gobierno mundial. El cosmopolitismo moderno creció con el nacionalismo de forma complementaria. En esta parte tenemos dos filósofos, Herder e Immanuel Kant. Herder, filósofo del romanticismo y el nacionalismo alemán, creía que los pueblos que mantienen una misma habla deben convivir en una misma comunidad política, y por otra parte consideraba que lo que era bueno en Alemania era bueno para todas las demás naciones. Immanuel Kant generalmente es relacionado a la postura política orientada hacia el establecimiento de una liga de naciones que respetan ciertos acuerdos para mantener un estado en paz. Entonces podemos decir que el cosmopolitismo es universalista porque cree que todos los seres humanos somos importantes y que tenemos la obligación de cuidarnos mutuamente, y también respeta la tolerancia ante las elecciones de otras personas que no están de acuerdo con nosotros, y ya sea en su forma de vida. Mayormente hay otras que son diferentes a estos. También la humildad respecto del conocimiento propio que tenemos cada uno. Hablemos de la globalización. Permite que cada comunidad se enlace en una red única de comercio y una cadena global de información, permitiéndonos estar interconectados y también dándonos la posibilidad de ponernos en contacto con cualquier ser humano del planeta, para poder enviarles algo que valga la pena, como una radio, un antibiótico o una buena idea. También podemos enviar algo por negligencia o malicia, como un virus, un contaminante ambiental o una mala idea. Tengamos en cuenta que la existencia de medios globales significa que ahora podemos saber más unos de otros y que podemos influirnos, a la vez que esto genera la necesidad de desarrollar un espíritu cosmopolita. Este espíritu cosmopolita quiere que todos estemos unidos, pero también aceptando que hagamos diferentes elecciones. La idea cosmopolita se basa más en que todos los seres humanos somos importantes y que tenemos la obligación compartida de cuidarnos mutuamente. Claro está, aceptando y respetando el amplio abanico
de la legitimidad diversa humana, como razas, religiones, etnias y nacionalidades. Diógenes nos da una noción más compleja acerca del cosmopolitismo, basándose en 3 valores sumamente importantes para poder llevar un buen ámbito cosmopolita. Primeramente, la tolerancia hacia las elecciones de las otras personas en cuanto a la forma de vida, el respeto por la diversidad y la humildad respecto del conocimiento propio, lo cual nos ha llevado a forjar una idea cosmopolita moderna, la cual se basa en el respeto por la diversidad cultural, y no porque las culturas sean importantes en sí mismas, sino porque las personas son importantes y les importa la cultura. Un cosmopolita moderno no tiene por qué tolerar aquella cultura que perjudique a los hombres, a las mujeres y a los niños. El cosmopolitismo tradicionalmente enlaza 2 corrientes, las cuales vienen a ser la universalidad más la diferencia. ¿Qué quiere decir con ello? Que el cosmopolitismo implica que al cosmopolita le importa el bienestar de toda la vida humana, sin importar la diversificación en las cuales se basa en cada persona. ¿Qué quiere decir con ello? Sin importar a qué religión, a qué nacionalidad o qué tipo de creencia tenga. Lo cual nos hace cuestionarnos 2 cosas, las cuales son el por qué no deberíamos hacer en el nombre del interés universal lo que han hecho los misioneros de tantas confesiones. Y la segunda es, ¿qué nos impide salir al mundo guiados por la verdad y también ayudar a otros que vivan de acuerdo con ella? Tenemos 2 razones para no actuar de esta manera. La primera razón es que los cosmopolitas, por herencia de nuestros antepasados griegos, admitimos a la falibilidad del conocimiento humano. Con ello, nos referimos a que el cosmopolitismo se encuentra dentro de la doctrina del falibilismo. Ahora ello, ¿qué es falibilismo? Falibilismo es el reconocimiento de que podemos equivocarnos, aunque hayamos considerado la prueba con el mayor de los cuidados y hayamos aplicado nuestras más altas capacidades mentales. Un falibilista piensa que si estoy equivocado con respecto a algo, quizás pueda aprender de los demás, incluso si ellos se equivocan con respecto a otra cosa. En conclusión, no está exento de cometer errores en su apreciación de las cosas. La segunda razón se arraiga más a una idea moderna, la cual se basa en que cada individuo humano carga con la responsabilidad definitiva de su propia vida. Decimos con esto que todos los seres humanos viven según sus normas en las que creen, incluso si estas normas son erróneas, tal como lo expresó John Stuart Mill en su obra literaria titulada Sobre la libertad, en la que hace aproximadamente 1 siglo y medio mencionó que si una persona posee una cuota razonable de sentido común y de experiencia, la mejor manera de disponer de su existencia es la suya propia, no porque sea la mejor en sí misma, sino porque es su propia manera, lo cual nos da a entender que la dignidad de cada ser humano reside en su capacidad y su derecho de generar autonomía. A lo largo de la historia se ha mostrado el cosmopolitismo ha tenido varios enemigos, en los cuales resaltan 2. Primeramente, aquellos que niegan la legitimidad de la universalidad. ¿Qué quiere decir ello? Aquellos que no aceptan la unión universal
Y segundo, son aquellos que niegan la legitimidad de la diferencia, aquellos que no están de acuerdo con la pluriculturalidad. También tenemos otro enemigo que comparte nuestra idea de universalidad, pero no siente aprecio por la diferencia. Como ejemplo podemos mostrarle al Islam. El Islam cree que hay una sola manera correcta de vivir para todos los seres humanos y que toda diferencia debe reducirse a los detalles. Con esto nos quiere decir que ellos desean una unificación o una universalidad, pero que se rija sobre las normas del Islam. Bien, expliquemos algunos ejemplos de cosmopolitismo. Los cosmopolitas aclaman, luchan y defienden, por ejemplo, la libertad de expresión de cualquier índole, sea religiosa, nacional, sexual, globalización democrática, sistema universal de los pesos y medidas, igualdad de género, educación y salud para todos. Entonces, cosmopolita es usado para designar a grandes centros urbanos donde se observan diversas culturas, costumbres, tradiciones, entre otros. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, Caracas, Londres. Continuando el tema de los enemigos del cosmopolitismo, hablemos más del Islam, el Islam mundializado. Claro está que el Islam es universal por definición. Sin embargo, tal vez pasada la época del profeta y sus acompañantes, los salaf, ha estado siempre presente en determinadas culturas. Para los fundamentalistas y para algunos liberales no hay nada de qué enorgullecerse en esas culturas, porque allí se alterará el mensaje del Islam. La globalización es una buena oportunidad para disociar el Islam de cualquier cultura dada y proporcionar un modelo en que pueda funcionar más allá de cualquier cultura. Entonces, ¿cómo deberíamos en principio distinguir entre las formas benignas y las formas malignas del universalismo? Podríamos utilizar la tolerancia como parámetro. Entonces, tal como se dijo al inicio, los cosmopolitas también creemos en la verdad universal, aunque tenemos menos certeza de haberla encontrado. La verdad de que cada ser humano tiene obligaciones con respecto a todos los demás. Todos somos importantes. Esa es la idea central que delimita el alcance de nuestra tolerancia. Bien, también tenemos la concepción neofundamentalista de la comunidad musulmana, la Umma, que es el conjunto de creyentes en Alá y en su profeta Mahoma. Forman la comunidad musulmana. Estos contracosmopolitas, al igual que muchos cristianos fundamentalistas, creen que hay una sola manera correcta de vivir para todos los seres humanos y que toda diferencia debe reducirse a los detalles. Únanse a nosotros, dice el contracosmopolista, y todos seremos hermanas y hermanos. Pero todos los contracosmopolitas se proponen pisotear nuestras diferencias, pisotearnos hasta la muerte si es necesario, si no nos unimos a ellos. Su lema bien podría ser aquel dicho alemán: y si no quieres ser mi hermano, a golpes te parto el cráneo. En cambio, los cosmopolitas creemos que podemos aprender algo incluso de aquellos con quien no estamos de acuerdo. Creemos que todos tienen derecho a vivir su propia vida. En algunos de los pronunciamientos emitidos por los yadíes encontramos que es precisamente esa conversación entre diferencias lo que ha de evitarse. Ejemplo, este mensaje del Dr. Zawahiri, socio de Osama Bin Laden, que fue traducido de una grabación emitida el 1 de febrero de 2005, que decía: y así es, que si usted no es creyente, entonces lógicamente es inútil debatir con usted los detalles de sus leyes. Sin embargo, huelga decir que muchos musulmanes, incluidos numerosos académicos religiosos, han debatido la naturaleza de la Sharia, la ley religiosa islámica. Se han oído las voces de destacados académicos islámicos, seriamente comprometidos con ideas ajenas al Islam, como por ejemplo Sayyid Ahmad en la India, como Muhammad Aoud en Egipto, en épocas más recientes Muhammad Ta en Sudán, Tir Ramadan en Europa y Caleb Aoud en Estados Unidos. Desarrollaron sus perspectivas en diálogo con el mundo no musulmán.
Ahmed, presidente de Al-Azhar, la universidad musulmana más antigua, dijo: Dios creó pueblos diversos. Si hubiera querido crear una sola umma, no lo habría hecho, pero eligió hacerlas diferentes hasta el día de la resurrección. Conclusiones. El fundamentalismo religioso moderno, ya sea cristiano, musulmán, judío, budista o hindú, es exactamente eso, moderno. Y cada una de estas tradiciones mundiales acarrea versiones extremadamente anticosmopolitas, del mismo modo en que ocurre con el marxismo, la gran ideología secular moderna. Pero todas ellas han existido en formas cosmopolitas, fabilistas, pluralistas. La compatibilidad del Islam con el cosmopolitismo no resulta más sorprendente que la del catolicismo con el cosmopolitismo. Después de todos, ambos inspiran las mismas raíces filosóficas y religiosas. Uno de los líderes más cosmopolitas de la historia fue el emperador mongol del siglo XVI, Muhammad Akbar, descendiente de Tamerlán, el conquistador de Asia Central del siglo XIV. Y también, según se dice, de Genghis Khan, el emperador mongol del siglo XIII. Appiah dice: el cosmopolitismo es un temperamento que se puede encontrar en todos los continentes. No lo aprendí en Inglaterra ni en los Estados Unidos, sino en Ghana, mi tierra natal. Hemos visto que en términos generales el cosmopolitismo propone derribar las fronteras para considerar a los seres humanos y exige que la consideración es un derecho como un derecho humano en un Estado debe ser extensivo a todos. También se ha dicho que uno de los puntos básicos del cosmopolitismo es la identidad, y frente a esta crítica al cosmopolitismo en relación a que intenta eliminar las culturas, debe recalcarse que lejos de ello se pretende que se mantengan las diferencias, pero con un límite: el respeto a los derechos mínimos de los seres humanos. Entendemos que si bien hoy no está claro el camino, la comunidad avanza día a día hacia ello, sino un ideal cada día más realizable. Lo universal son los derechos, y ya no cabe cuestionar que todo niño tiene derecho a una vivienda o a tener alimentos, educación, así que toda mujer tiene derecho a no sufrir abusos. Por su condición de tal o de toda persona tiene derecho a la vida. Aún frente a una política de seguridad de un Estado como la guerra, y cualquier vulneración de derechos justificada en la nacionalidad de un sujeto debe ser repudiada, porque las fronteras son ficticias y nuestro país es el mundo.